Si hablamos solamente concepto de certificado, basta con 2 minutos. Pero es que la importancia de aquí es cómo aplicar estos documentos y aprender la importancia de ellos. Ahora, ¿qué es la palabra certificar? Solo certificar. ¿Qué es certificar? Atestar, no sé. Comprobar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Validar. Con B chica, ¿no? ¿Validar o validez? Validar. ¿Qué dice? Dar. Ya. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Qué es certificado? O algún sinónimo de eso. Hay algo que no está. Justificar. Justificar. Ya, esta palabra no había escuchado. ¿Cómo usted puede certificar? Ya, respaldar. Ya. Pero aparte, ¿cómo puede respaldar entonces? ¿Cómo puede comprobar? No estoy tomando examen, no tenga miedo. No existe certificado verbal, ¿no? Claro, alguna religión, creencia, claro, así habla. Pero todo maneja documento, ¿o no? Incluso en la iglesia y todo, si bautiza le da un certificado de bautizo. ¿Por qué? Porque certificar quiere decir mostrar, o sea, documento escrito, no verbal. ¿Cierto? Hasta en la iglesia pide, ¿no? En la iglesia católica, si no me equivoco, para casarse tiene que estar bautizado por la iglesia católica, confirmación y todo. ¿Cómo se puede mostrar? Papel, ¿cierto? Ahora, ¿qué es certificado médico? O también le dice informe médico, atestado médico, hay varios, ¿no? Es un documento escrito sobre qué. Estado de salud del paciente, de la persona. Bueno, se escribe sobre el estado de salud de la persona firmado por un médico. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ustedes son los expertos en manejo de este documento o no? Porque como interno, ustedes son los que van a hacer la historia clínica. Hoy en la clase lo que vamos a hacer es que quiero que ustedes vayan mencionando concepto, característica, diferencia o algún punto importante de cada documento. Y tal vez no sepa mucho de certificado médico, pero de esto sí, ¿cierto? A ver, ayúdeme, diga y yo voy escribiendo. ¿Qué es la historia clínica? ¿Cuál es la diferencia? Muchos dicen. En realidad, no son documentos legales. Es un documento médico oficial. Oficial. Que al final de la clase vamos a hablar, pero lo voy a dejar aquí. Aparte, las características, contenido como médico. ¿Qué escribe en la historia clínica? ¿Qué escribe? ¿Qué contenido tiene? Y aquí, ¿qué contenido tiene? Identificación del paciente. Eso tiene ambos, ¿no? ¿Qué era la diferencia?
Sí, algo de que caracteriza historia clínica. La historia va desde antes de la enfermedad, de cuando empezó, y el certificado era ese, como si fuera la resolución del diagnóstico. Voy a escribir con este estudiante. Una de las diferencias de historia clínica es que está desde antes de enfermarse, ¿o no? No se lleva antecedentes no patológicos, antecedentes patológicos personal, antecedentes familiares, ¿no? Entonces hablamos de la historia del paciente. ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica? ¿Qué come? ¿Qué religión tiene? ¿O no? No solamente se trata de salud, con otra palabra, escribe todo, todos los datos sobre el paciente. Sin embargo, certificado médico se escribe sobre el estado de salud, como dice ahorita su compañero. Uno de los puntos más importantes. Otro. Creo que el certificado no puede haber así que tiene que tener certeza porque es humano. Bien, me leyó la mente. La historia clínica, ¿quién es fuente de información? Paciente. ¿Solo? ¿Solo paciente? Sus parejas, familia, todo. ¿Y el certificado médico? ¿Quién es fuente de información para estos datos? El médico. Como decía, la historia clínica, su fuente de información es el propio paciente y o algún acompañante, tutor familiar o no. Porque el paciente muchas veces puede ser menor de edad y en estos casos acompañante, su papá, su mamá, su tutor da información. Pero fíjese entre paréntesis, aunque sea mentira, ¿qué quiere decir? ¿Será que todos los pacientes son honestos, sinceros? No. No sabemos, mucho miente. Ahora la pregunta, la historia clínica es un documento que nosotros escribimos, comenzamos con anamnesis, comenzando con todos los datos que menciona el paciente y lo familiar, aunque sea mentira. Ahora, ¿y si el paciente miente, nosotros será que descubrimos eso? Muchas veces sí, muchas veces no, ¿cierto? ¿Acaso miramos pelota de cristal a ver si es verdad, mentira? No. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo puede decir documento legal si puede llevar los datos falsos? Entonces, certificado médico legal y Tanto, espere. Pero sí, uno de los datos que es importante, certificado médico, usted acaba de decir, certificar quiere decir comprobar, solamente los datos comprobados, seguro, cierto, comprobado por médico, ¿o no? Aquí no colocamos fuente de información, lo que dice el paciente, no, lo que fue comprobado, el estado de salud paciente, sí. Es uno de los puntos importantes de historia clínica y certificado médico. Otro. Nada más.
médico falso, ¿no? Como en otro grupo decía, se puede, no debe, pero no debe. No, pues no le voy a enseñar esas cosas. Yo lo que estoy diciendo es todo lo que está dentro de la ley. Pero por eso, pero también tiene razón lo que dijo su compañera. A veces hay médicos que mienten y eso puede legalizar. ¿Cierto? A ver, ustedes para inscribir aquí en la universidad y todo, le pide su documento y no le pide legalizado. Usted trae algunos papeles, pero igual quiere que legalice en Cancillería. ¿Por qué? Si trajo desde Brasil, todo está bien. ¿O no? En Canciller, digamos ahí donde verifica lo extranjero, ¿o no? Tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, legalizar, ahí comprueba que esos papeles son verdad y son aprobados por por Cancillería y luego recién presentar. ¿O no? Ya no necesita más. Só o apatimento de área que Ah, porque ya tiene Mercosur, pero igual le pide visa o no, por ser extranjero. Sí, después hace visa. Ahora los bolivianos, así presenta directo también, ¿no? Por Ministerio de Educación y todo tiene que estar sellado y todos los trámites, ¿cierto? Ahí está. Por eso, pero ahí certificado médico puede ser falso, por lo tanto no siempre es legal. Pero más adelante le voy a decir eso. ¿Qué más? ¿Nada más? A ver, un punto muy importante. ¿Sabía que la historia clínica solamente se maneja entre personal de salud? Incluso en un documento confidencial. ¿Sabía que no se puede sacar fotografía fácilmente ni fotocopia? No sale fácilmente ese documento, está dentro de la institución. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es confidencial. ¿Pero por qué confidencial? Muchos de los pacientes pueden ser mentirosos, pero así mismo muchos de los pacientes son honestos. Quiere que solucione su problema de salud. Y muchas veces le dice a usted de lo que nunca cuenta a los familiares. ¿O no? Ajá. Como por ejemplo, enfermedad ITS, infección de transmisión sexual. Si usted pregunta, ¿ha estado con otras parejas? Puede decir, mi esposa está ahí afuera, no le digan, pero sí, hace una semana estuve con tal persona. Así hablan los pacientes, ¿o no? No le digan a mi pareja, pero es que de verdad yo fumo. Eso es verdad, pero no sabe tal persona. Muchas veces los pacientes abren hacia ustedes para que solucione problemas de salud. En otro tema vamos a avanzar. No sé si vamos a avanzar hoy o la próxima semana. Bueno, la cosa es que es un documento bien confidencial. Bastante. Y entonces usted no puede sacar fácilmente así, dejar abierto y todo. Sin embargo, certificado médico, puede sacar un montón de fotocopias, llega a la mano de cualquier persona. Como por ejemplo, ojalá no haya, ¿no? Pero algunos estudiantes que pueden llegar directamente para examen primer parcial sin pasar una clase, ¿no? Y no todo, pero algunos llegan con certificado médico, ¿o no? Y empieza a sacar fotocopia, una copia para la dirección de carrera, otra copia para docente tanto, ginecología, pediatría, medicina legal, salud materna, hasta de teología, ¿o no? ¿No ven? Y reparte a todos su certificado médico. Es que el certificado médico es un documento para informar a otra persona sobre el estado de salud, cosa que la historia clínica no se puede sacar fácilmente. Solo con orden de autoridades judiciales, como decir juez, fiscal, entre otros. Otro punto. Hay varias cosas.
característica de historia clínica. Por lo menos si usted menciona característica de historia clínica, ahí yo le voy a ayudar. Ahora, una de las características de la historia clínica dice, y no siempre es necesario presentar documento de identidad y certificado sí o sí presentar. ¿Qué significa esto? ¿Cómo sería? Yo le pregunto lo siguiente, digamos que un paciente llega en servicio de emergencia, está presentando un dolor abdominal fuerte, fiebre, vómito, ¿sí? Y le dice, doctor, por favor atiéndeme ahorita. Y usted le pide, presente su carnet, su documento. Y el paciente dice, no traje mi carnet. En ese caso, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos la atención médica? No, primero vaya a traer su carnet y le atiendo. ¿Podemos hacer eso? ¿Por qué? Eso sería negligencia. La ley también dice, nosotros no podemos discriminar a los pacientes, no importa en qué situación estén, tenemos que atender de todo. Hay emergencia. Emergencia quiere decir que no hay ni tiempo muchas veces presentar carnet. Ahora, otra cosa sería cuando se trata de manejo de seguro de salud, como por ejemplo, si llega a Caja Nacional, Caja Petrolera, le pide todas las documentaciones, pero eso es para el seguro, si cubre o no cubre seguro. Pero sabía que como Caja Nacional, Caja Petrolera, otro tipo de seguro privado y todo, sabía que no pueden negar atención médica de emergencia cuando llega paciente así. No puede negar, tiene que atender. Ahora, después de atención médica viene la factura. Ahora, usted no tiene seguro, tiene que pagar estos servicios. El otro punto sería el costo económico, pero eso no significa que impide la atención médica. ¿Ok? Aunque es muy raro, casi nunca, digamos, los pacientes van a Caja Nacional teniendo plata y a atender emergencias, ¿no? Pero sí, así está funcionando el sistema. Ha habido casos, como por ejemplo el Hospital Obrero, dice ahí de 400 camas, hubo un accidente de tránsito cerca del hospital. ¿Y qué va a hacer la gente? Lo primero que va a hacer es llevar a un médico más cercano. Y ahí lo metieron al paciente. Inmediatamente le atendieron todo. Todo bien, no falleció, no fue nada grave y todo. Bueno, a la hora de la hora, usted no tiene seguro, tiene que pagar esto, o por lo menos a través de eso. Le llega la factura. Pero no estamos hablando ahora de costo y pago y todo. Todas las instituciones tienen la obligación de atender. ¿Sí? Por eso que en la historia clínica al principio colocamos fuente de información. ¿Quién está hablando sobre anamnesis? ¿Cierto? Eso es respaldo. Ustedes sí o sí tienen que anotar, ¿no? Datos obtenidos por tal persona, entre paréntesis, madre, hijo, no sé. Porque muchas veces el paciente puede estar en terapia intensiva intubado y no habla, pero su hijo, algún hijo mayor está acompañando, entonces esa persona hablará. Pero nuestro respaldo, si es verdad, o sea, si usted no mintió o no, o el paciente es mentiroso, hay que colocar en la historia clínica fuente de información tal persona. Pero asimismo no es obligatorio presentar identidad del paciente para atención médica. Porque atender significa que hay que hacer apertura de historia clínica, ¿o no? Si no abrimos la historia clínica, ¿cómo vamos a atender? Sin embargo, certificado médico, por favor, usted tiene toda la obligación de solicitar documentos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente miente. No confíe eso. Digamos que usted necesita certificado, el paciente necesita certificado, dice, hágame una nota, ¿ya?
nombre, tanto copiar de la historia clínica, no haga eso. Primero verifique, solicite carnet. Y si no trajo documento, doctor, no traje ahora carnet. Ah, no, entonces no puedo emitir. ¿Me entiende? Que traiga su carnet y si es posible saque una fotocopia y adjuntar en la historia clínica. Pero si no puede sacar copia, no importa, anote en la historia clínica, se solicitó, ¿no? Se solicitó este documento de identidad y el paciente presenta con tal nombre, tanto número y todo. Porque nunca se sabe ante el juicio y todo. Imagínate si fuera un fugitivo, digamos que cometió un crimen, no sé, en la frontera de Brasil y recibió balazo y todo, pero se cruzó la frontera y está aquí en Bolivia. Usted no sabía que era fugitivo, pero lo primero, para usted no importa si es policía, delincuente y todo, está necesitando atención de salud o no. Entonces hay que atender. Y si el paciente miente el nombre, no importa. En la historia clínica no cae una responsabilidad. Pero para respaldar es que usted no mintió, sino que el paciente anotar fuente de información. Pero no le haga certificado médico. Imagínense que haga certificado médico sin presentar documento. Después va a llegar los investigadores, los policías y todo. Le va a preguntar, ¿usted atendió a tal paciente? Ahí está la fotografía. Usted dice sí. Ya, pero al revisar la historia clínica tiene otro nombre, no pasa nada. Pero es certificado médico. ¿De dónde sacó ese nombre? ¿Ok? Así que para certificado usted tiene que solicitar. Ahora, digamos que sacó fotocopia y adjuntó en la historia clínica, ¿no? Sin embargo, ese carnet era falso. A ustedes no le va a caer la responsabilidad porque usted dio cumplimiento de pedir documento y más bien sacó fotocopia, ¿sí? Y si usted lo presenta eso como prueba de que el paciente presentó ese documento y si es falso, la responsabilidad cae al paciente con otro delito de falsedad material y ideológica por falsificar algo. ¿Me entiende? Es uno de los. ¿Algo más? ¿Nada? ¿Nada más? Sí o sí realizar, y ella dice solo a solicitud. ¿Qué significa esto? Ahora yo le pregunto, digamos que usted está atendiendo paciente y el paciente le dice, bueno, usted le pregunta, ¿qué problema tiene? ¿De dónde le duele? Y el paciente responde así, doctor, doctora, yo no tengo nada, ahorita yo estoy bien. Solo quiero que me haga un certificado médico donde diga que estoy en buen estado de salud porque tengo que presentar a mi jefe. Mi jefe me está pidiendo que vaya al médico, así un certificado. ¿Me puede hacer un certificado médico? No tengo nada bien. En esos casos, ¿no necesita hacer apertura de historia clínica? ¿Qué dice? El paciente lo ve bien, está bien. Sí, para que... Para respaldar. Ujú. Para tener ¿Qué va a respaldar? ¿Qué va a respaldar? ¿Qué va a respaldar? Ajá, pero ¿cómo va a respaldar entonces que el paciente no tiene nada? ¿Cómo? Pero ¿cómo? Para que usted pueda certificar buen estado de salud, tiene que aplicar por lo menos antecedentes patológicos del paciente, por lo menos signos vitales y por lo menos examen físico, ¿o no? ¿Por qué signos vitales? Imagínense, el paciente está bien, pero usted toma la presión arterial y resulta que la presión marcó 160/100. ¿Usted certificaría buen estado de salud a ese paciente? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Hipertensión arterial asintomática, porque paciente
paciente está bien, no le duele nada, pero sí tiene presión elevada. O alguno que va a ver, vamos a hacer examen físico, por lo menos inspección. Alguno va con zapato, bota y todo. A ver, sáquese los zapatos. He visto a algún paciente, se saca la bota, todo negro. ¿Y qué pasó su pie? No sé, no me duele, pero así está. Pie diabético, negro, rosado. Ay, pero no se veía por bota. Imagínense. ¿Me entienden, no ve? Entonces, para certificar buen estado de salud del paciente, usted tiene que hacer apertura de historia clínica. Sí o sí. ¿Y dónde vamos a registrar signo vital examen físico? En la historia clínica y no en certificado médico. ¿Ok? Por lo tanto, es obligatorio realizar este documento. En cambio, certificado médico es a pedir, a solicitud, no siempre a hacer. No solo está enfermo, porque hay casos de que hay que certificar buen estado de salud. Solo a pedido o solicitud de paciente y o tercera persona. Porque muchas empresas piden certificado médico, que traiga si está bien o no. Manda así, por lo menos para ocultar, escuchar los pulmones, por ahí tiene arritmia cardíaca el paciente, ¿cierto? Por ahí tiene hipertensión. Tal vez no pidan mucho laboratorio, pero por lo menos examen físico usted tiene que aplicar si no viene. ¿Ok? Los que son, que tienen que realizar signos vitales, expresión y demás. Historia clínica, hacer la historia clínica. Todo. Como historia clínica. ¿Me entiende? Esas son la importancia. Ahora, a ver, vamos a hablar de esto. Tanto es documento legal. No estoy diciendo que no son documentos legales, pero no puede llegar directamente al documento legal y falsificado. No sé si a ustedes le mandé la ley 3131. ¿No le mandé ningún archivo? Le mandé 93 archivos PDF. Una de esas dice la ley 3131, que es la ley de ejercicio profesional médico, fue hecho en 2005. Ahí el artículo 10 lo menciona. Ningún momento dice documento legal, dice documentos oficiales. Tanto historia clínica como certificado médico son documentos oficiales. ¿Y a qué le llaman documento oficial? Quiere decir que existe este documento en físico, en fotografía, en disco, en formato digital, en gráfico, etcétera, etcétera. La cosa es que existe ahí, que se puede leer, se puede mirar y no verbal. Eso se llama documentos oficiales. ¿Ok? Entonces la historia clínica no es legal, sí se puede legalizar. Se llama así documento legal. Se llama así documento legal una vez comprobado la existencia, una vez comprobada la verdad o la existencia del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Para que ese documento de historia clínica sea legal, es que tiene que demostrar todo lo que se comprueba en eso. Lo mismo en certificado médico. ¿Y cómo se puede hacer comprobar? Ahí estamos nosotros, médicos forenses. ¿Ok? Como dice auditoría médica, peritaje médico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo siguiente, digamos que una persona se accidentó en un accidente de tránsito, estaba manejando moto y un auto, ¡pum!, le chocó y se fracturó la pierna, ¿no? Y el traumatólogo, quien atendió, examinó al paciente y todo, le
le indicó cirugía y fue operado. Hizo un certificado médico donde dice fractura múltiple de tibia y peroné y asimismo postquirúrgico de reconstrucción de tibia y peroné derecha. Bien, pero este documento todavía no es legal porque es la palabra del traumatólogo, ¿me entiende? Entonces, pero muchas veces tú puedes llegar a este juicio porque le plantea demanda y todo, ¿no? ¿Cómo puede legalizar? Ahí llama médico forense. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ante historia clínica y o certificado médico, tenemos que comprobar si este documento es real o no. ¿Qué hacemos? Primero, hay que mirar al paciente. Ir a ver al paciente. ¿Dónde está la herida? Ah, la pierna. Ah, de verdad, tiene placa, que tiene fierro, un montón. Así mismo, para comprobar que tiene fractura o tuvo fractura de tibia y peroné, ¿qué pido yo? La radiografía, seguro le sacaron esa radiografía, por eso que está ahí. Voy a ver la radiografía, ah, ya tiene nombre, ¿cuándo sacó? Ahí está la fecha y todo. Y después de la cirugía tiene, sí, ahí está la radiografía. Después de reconstrucción, ah, de verdad hizo reconstrucción. Se da cuenta que para legalizar un documento hay que verificar si esto es verdad o no. Una vez revisando todos esos documentos al paciente, radiografía y todo, recién esta historia clínica se vuelve legal. Pero no desde el principio, porque existen muchos documentos falsificados, como decía hace rato su compañera. Dan lo mismo el certificado médico. Primero el documento oficial y los médicos forenses lo que hacen es investigar, revisar si realmente existe ese paciente, dónde está la herida y todo eso. Y recién se vuelve legal. En resumen, trabajo de médico forense es, bueno, uno de los trabajos, no es todo solo eso, ¿no? Uno de los trabajos es legalizar los documentos, ¿entiende? Simplemente decimos ratificar o revocar lo que menciona o lo que dice nuestro colega especialista o médico general, nuestro colega médico. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Asimismo, la historia clínica es un documento que dice aquí, escribe sobre todo, antecedente, hábito, y no solamente estado de salud, pero asimismo tiene que escribir todo con qué. Un médico decía esto y hasta ahora se me quedó en mi cabeza. La historia clínica es un documento que respalda su trabajo. Por lo tanto, escriba incluso cuánta mosca voló encima de su paciente al día. Claro que eso es un poco exagerado, pero debería escribir hasta eso. Uno de los ejemplos que quiero decir, la toma de presión arterial. Muchos de los médicos toman presión arterial signo vital. Pone aquí PA, temperatura, pulso, le pone P, dice, ¿no? ¿Ve? Así. FR, FC, ¿sí? Todo eso, por favor, debería detallar. Como por ejemplo, presión arterial. ¿Cómo voy a detallar? No que diga presión arterial, sino que escriba en qué brazo tomó, derecha, izquierda, en qué posición está, decúbito dorsal, sentado, ¿me entiende? ¿Con qué tensiómetro? ¿Manual? ¿Digital de brazo? ¿O digital de muñeca? ¿Hay o no todo eso? Debería detallarlo, pero muchos no lo hacen. Pero eso es mayor respaldo de ustedes, ¿o no? Porque ha habido un caso en la maternidad. Resulta que una mujer que estaba hospitalizada por preeclampsia, de repente empeoró su cuadro y ¡pum! Pasó a eclampsia y la pasaron a terapia intensiva. ¿No? Gracias a Dios no llegó a fallecer todo. Pero el esposo de la paciente empezó a hacer una demanda. Los médicos sabían que estaba mal mi mujer y no actuaron inmediatamente. ¿Cómo? Es que ustedes saben que los pacientes dicen de todo. Y entró la auditoría médica y revisión de historia clínica. Resulta que varios internos tomaron la presión, fecha tanto. La presión estaba estable,
Pero ¿qué es lo que pasó? El abogado de ese defensor, ¿no?, empezó a demandar que los internos son estudiantes. Aquí no hay ninguno que firma un jefe. Y los internos no saben, porque aquí dice presión arterial, no sabe cómo captar sonido, dice. Es que así siempre busca excusa. No estoy hablando mal de los abogados, pero hay gente que así siempre busca excusa. Pero resulta que había una nota que un día antes de que la paciente entre a terapia intensiva, una interna, escribió aquí interna tanto su nombre, ¿no?, puso presión arterial tomado con tensiómetro digital de sal en el brazo. ¿Qué es lo que hizo? Esa notita que hizo tomado con tensiómetro digital 126/81 contradijo lo que dijo el abogado. El abogado empezó a decir que los internos no tienen oído. No está diciendo la verdad ni nada, porque hay muchos internos que toman correctamente la presión. Pero ¿qué es lo que pasó? Esa palabrita que puso, bueno, no solamente captó por oído, también tensiómetro digital marcó así. No estoy diciendo que tensiómetro digital es bueno, no, pero sí le han tomado tanto manual como digital y estaba estable. Eso fue un mayor respaldo para médicos. No solamente captaron oído, algunos hicieron manual, otros hicieron digital y todo coincidía. Entonces su cuadro empeoró. Lo que pasa es que en medicina no siempre los pacientes reaccionan de misma forma. Algunos mejoran, otros empeoran, aún aplicando el mismo tratamiento. ¿Pero eso va a decir negligencia? No. En otro tema vamos a hablar sobre negligencia médica y todo, pero nosotros tenemos que demostrar nuestro trabajo. Si usted cree que hizo correcto, ¿cómo puede demostrar la historia? ¿Ya? Así de importancia tiene. Como por ejemplo, toma de pulso. Hay varios, digamos, pulso manual, digamos, no, tomado en manual, pulso radial. ¿Qué pulso tomó? Si es radial, radial, de brazo derecho, izquierdo, tomado manual. O con pulso oxímetro. Detalle eso en la historia clínica. ¿Ok? Por eso que se escribe sobre todo sobre ese paciente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren, estos documentos no es solamente manejar conceptos, conocer la importancia. ¿No hay pregunta? Entonces yo le voy a hacer. Digamos que usted, un cirujano, ¿ya? Resulta que, bueno, hace un año atrás, en 1 de agosto de 2022, operó a un paciente con apendicectomía. Pero estaba un poquito infectado y todo. El paciente quedó hospitalizado durante 7 días con antibióticos. Digamos así, todo bien. Hoy, 3 de agosto de 2023, un año después, llega el paciente y le dice a usted: doctora, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Bueno, eso es típico de los pacientes, creen que nosotros tenemos memoria grabada y todo de nada. Un montón de pacientes, pero así llegan. ¿Se acuerda de mí? ¿No ve que usted me operó hace un año atrás? Hay que así llegan. Mire la cirugía. Así levanta la polera y todo. Así son los pacientes y ya va a ver. El paciente dice así: doctora, ¿será que me puede hacer certificado médico? Resulta de que, ¿no ve que usted me operó hace un año atrás? Ahora mi ex jefe me está retirando de mi trabajo y me está pagando todo, indemnización y todo, pero me está descontando 7 días de trabajo porque no presenté certificado médico. Dice, me han puesto como falta. Por eso me vine. ¿Será que puede hacerme certificado médico que usted me operó hace un año? Porque si no, ya me va a descontar, son 7 días. Ante esta situación, ¿usted puede o no puede hacer certificado? No puede. médico? No No estoy hablando de falso, eso lo que dice, se puede, pero no. Estoy hablando legalmente, ¿se puede o no se puede? No se puede. Sí, No se puede. Tiene un límite de tiempo para hacer la emisión, ¿no? Acho que a técnica tem que apresentar até 48 horas. Não? Como é que é? Não é bem nada.
creo que no se puede. Yo creo que hay un límite de tiempo Hacer para hacer la presentación y todo más, la emisión. Ha habido cuantos, ¿no? Hay gente que dice sí, y otros dicen que no. En este caso la respuesta es que sí se puede hacer siempre y cuando que tenga respaldo de historia clínica. Para eso hacemos un documento, ¿o no? Ahora si usted no se acuerda y no tiene ningún documento respaldado, no. Pero sí, usted puede emitir certificado médico aclarando de que el paciente fue sometido quirúrgicamente en 1 de agosto de 2022 y asimismo quedó hospitalizado en dicha institución de tal fecha a tal fecha. No puede certificar algo que no estuvo en el hospital, que se fue de baja médica por 2 días, no, porque por ahí a veces se va a beber, no por eso digo. Pero usted está certificando. Ahora, fecha de emisión, 3 de agosto 2023. Lo mismo el certificado de nacimiento. No sé cuándo nacieron ustedes, pero hace más de 20 años atrás, ¿cierto? Pero usted cuando quiere sacar ese certificado de nacimiento, le emite, pero no cambia la fecha de nacimiento. Lo único que cambia es fecha de emisión, cuándo está sacando. Lo mismo certificado médico. Pero tiene que tener respaldado el documento que se llama historia